Yo arrancaría con así 3 cosas básicas que es importante saber, o 4, de la economía, del funcionamiento, del modo de funcionamiento de la economía, con algunos autores, algunas cosas, sin ser así académico, porque yo entiendo que tal vez algunos ya conocen, para no abundar en algunas cosas, pero es la forma en que nosotros en el Centro Cultural de la Cooperación en general solemos ver la economía y que, bueno, que igualmente se fue difundiendo cada vez más. Hay una parte cuando hacían del Instituto Patria, cuando hacían esas charlas de economía, hay las primeras clases que dimos, yo participé y eso está filmado también, con lo cual hay toda una parte que se puede recuperar de ahí. Pero principalmente la perspectiva de la economía, de la producción y el trabajo, siempre es la misma. Hay un círculo virtuoso que es aumento de salario, la gente empieza a consumir, si empieza a consumir se vende más, termina siendo ganancia para las empresas, recaudación, porque el Estado recauda por IVA y por ganancias, sobre todo son esos dos impuestos. De cada venta y cada ganancia es más recaudación para el Estado. Eso genera a su vez más producción, eso genera más empleo y a su vez todo eso te redunda en de nuevo más consumo. Ese círculo virtuoso es lo principal para saber, yo diría que el caballito de batalla para saber cómo funciona la economía. Y eso te explica, por ejemplo, que cuando hacen ajustes, bajan los sueldos, eso redunda en caída del consumo, caída de las ganancias, incluso de los empresarios, y caída de las ventas, y desempleo, y de nuevo entonces caída de consumo, etc. Esa es la forma en que se vincula el trabajo y la producción. Pasa de virtuoso a vicioso. Pasa de virtuoso a vicioso, exactamente. Y eso, con eso ya se entendió todo el por qué se crece o por qué no se crece en la economía. Una de las grandes discusiones que tenemos en la economía heterodoxa ahora es saber si cuando el 10 de diciembre llegamos hay que devaluar o no hay que devaluar. Yo lo que digo siempre es que no hay que devaluar porque justamente con eso le bajan el sueldo a la gente y de nuevo vamos a tener 6 meses de recesión en la Argentina. No es lo que necesitamos, hay que apuntar hacia el crecimiento. Entonces eso es como una cosa que es clave, que, digamos, y alrededor de eso obviamente aparece un montón de detalles. Porque, con este tema, ¿es posible que un gobernante no sepa el daño que está ocasionando a la economía de un país cuando aplica economías de ajuste? O sea, vos lo explicaste claramente. Si se lo hace a propósito. Realmente la gente, digamos, cuando eso es una cosa que se puede explicar, lo que pasa es que si tuviéramos todos los días economistas heterodoxos en todos los canales diciendo esto, la gente lo entendería. Lo que pasa es que en los canales de la televisión todos los días tenés gente que dice que la Argentina necesita ajuste, el famoso estamos mal, pero ahora vamos después bien. del derrame, dicen ellos. Estamos mal, pero vamos bien. Exactamente, son todas variantes de lo mismo. En el corto plazo hay que sufrir y en el largo plazo una cosa media cristiana, ¿no? En el paraíso vamos a ser felices. Y eso es de la economía de las curvitas, que yo lo llamo, que es seguramente la que todos vieron, que son oferta-demanda, las elasticidades y bueno, no tanto las elasticidades, eso es más común, es más una cuestión estadística, pero todo lo que es las curvas de utilidades, las curvas de preferencia, ese tipo de cosas, me parece que es la economía neoclásica, tal como se enseña. Te enseña justamente eso, de que la economía es un modelo perfecto, viene muy de la inspiración newtoniana, de la ciencia física. Está la cuestión de que la economía no es una ciencia social, sino que es una ciencia casi exacta, se puede medir, aparecen muchísimas cosas, cuando en verdad no es así claramente, pero le da un marco de coherencia en el cual las cantidades te definen los precios a su vez te definen cantidades. Son ecuaciones, las ecuaciones, vieron cuando hay una X y una Y, tiene que haber 2 ecuaciones para que se resuelvan, entonces te termina haciendo un modelo de 500 por 500, 500 incógnitas de 500 ecuaciones, y con eso dicen que la cosa va, ¿no? Es esa consistencia que necesita, que es un poco más epistemológico, pero es lo que ellos usan para terminarte explicándote que el ajuste es bueno. Es un acto de fe, en realidad.
Hay un acto de fe en una parte de la parte académica. Después están los académicos, que la gente que sabe muy bien a qué está jugando, por ejemplo los Melconian. Claro. Y Milton Friedman también. Sí, todo lo que... Hayek también. Claro. Después está toda la cuestión de cómo la ciencia se termina definiendo dónde está la verdad. Si en tal corriente o en tal corriente. Y ahí, les puedo comentar, en los años 60 hubo una corriente muy importante que era los post-keynesianos, que dentro de esa matemática infernal que tenían los neoclásicos le encontraron un absurdo en la lógica, que era que el capital definía la tasa de interés, pero a la vez la tasa de interés era definida por el capital. Con lo cual terminaba siendo un loop circular que no se podía resolver todas las ecuaciones de los neoclásicos, para decirlo así brevemente. Esa batalla la ganaron los post-keynesianos. No obstante, desde la política los fueron corriendo de todas las universidades, se fueron muriendo, los fueron matando y terminó siendo vigente la teoría neoclásica. Esas cosas con Friedman, ahí apareció Friedman, apareció todo ese nueva expansión de la teoría neoclásica a los albores de los años 70. Entonces, claro, los Chicago Boys, con lo cual todo eso es también parte de cómo se hace la ciencia, de cómo se define la verdad, digamos, ¿no? No es solo que yo soy más inteligente, entonces puede tener razón en ese punto. El crecimiento, entre el mito del crecimiento, tenemos que crecer, y la distribución de la riqueza, y justamente tiene que ver. Si vos redistribuís la riqueza, la gente puede consumir y eso genera más ventas Está bien, en los pero negocios. tenemos siempre metido que tenemos que crecer, pero no aparece, digamos. Digamos, el tema del crédito de distribución. Claro, sí, van juntos. Van juntos, pero el que siempre aparece en toda noticia, en toda información, es que crecimos en 2,7, el treco de crecimos, que no crecimos, digamos que los Gini no están. Crecer es importante, porque cuando vos creces, si vos redistribuiste y esa redistribución no redundó en un crecimiento, es que vos tuviste un problema. Marx decía que todo lo que es la teoría del valor podemos interpretarlo como, bueno, vos tenés una estructura de productiva y una estructura de distribución del ingreso. Ambos deben estar, y es toda una historia, ¿no? Ambos deben estar más o menos en línea. Vos no podés tener sueldos europeos en Kenia, dicho mal y pronto. Entonces, vos cuando redistribuís la riqueza, obviamente tiene que estar en un marco productivo adecuado, con la productividad, y aparece toda la cuestión de la productividad. Porque si no, si le das demasiado ingreso a la gente en vez de comprar producción que tenés tuya propia, te empieza a importar, y ahí aparece el problema de que en verdad vos, ese círculo virtuoso ya no circula dentro del ámbito nacional, sino que empieza a expandirse hacia otros países. Eso es lo que les quería decir. En el 2003, cuando todo esto arrancó, esa redistribución del ingreso sirvió a través de la asignación universal por hijo, los primeros aumentos que fueron por decreto, no sé si se acuerdan, de Néstor, un poco de Dualde también, después la vuelta de los convenios colectivos, todo eso generó efectivamente que la gente de repente tenía laburo, quería ir de vacaciones, se iba a Mar del Plata, por ahí hace 3 años que no se iba de vacaciones, por ahí, bueno. Pero cuando vos seguiste redistribuyendo el ingreso en el 2010-2011, la gente se compró un auto importado, empezó a irse a Europa, y todo eso son divisas que se quería comprar una casa, con lo cual tenía que comprar dólares. Todo eso son divisas, demanda de dólares, que vos para poder bancarlo necesitas exportar cada vez más. Cosa que es muy difícil porque vos la soja la vendés al precio internacional, si ese sube y baja vos no lo controlás. O al contrario. Es interesante lo que están diciendo. Claro. La fuga justamente es eso. Es importante, yo creo que es la clave un poquito de todo este proceso. Cuando uno el círculo virtuoso lo empieza a poner un poquito más, empieza a complejizar un poquito más, te das cuenta que se va escapando un montón de dinero, de recursos, dentro de ese circuito virtuoso que en lo mejor caso posible tendría que ser nacional, porque vos
Y si vos empezás a importar cosas, tenés que poder exportar más o menos la misma cantidad o generar los dólares en la misma cantidad para poder compensarlo. Me permitís un pequeño agregado, es cortito. Piketty hizo un estudio, un economista, que a lo largo del capitalismo creció más la acumulación de riqueza que el crecimiento de los países. Los países crecen, pero mucho más crece la acumulación de la riqueza en pocas personas. Y vos estás diciendo que incluso entre los que no son acumuladores de riqueza, igual también se está produciendo un efecto similar. El crecimiento del país no es aprovechado por el país, por la comunidad. Sí, es complicado el exactamente. tema. Podría ser una vía para verlo es el tema de la fuga de capitales. Ahí, por ahí voy a ir con eso y yo les Esto es lo que llama restricción externa. todo eso, claro, es lo que se llama la restricción externa. Lo que, digamos, ordenamos un poquito. El círculo virtuoso y vicioso, eso te implica si vos vas a crecer o no vas a crecer. Si vos querés crecer el año que viene, por ejemplo, ya sabemos que necesitas mejorar la distribución de ingresos. De alguna forma, puede ser a través del gasto del Estado, puede ser a través de aumentos salariales, de distintas formas. Pero sabemos que no podemos, si uno dice, bueno, redistribuimos y crecemos, que es fácil, en verdad, eso, como yo les decía, tiene un límite, el límite de la estructura productiva, y esa estructura productiva también define muchas otras cosas, pero obviamente hay un límite que es la restricción externa, que es el límite al crecimiento. El nombre completo es una restricción de divisas para crecer, una restricción al crecimiento. Entonces el problema es que a medida que vos tenés que... Esto es la parte esa del crecimiento de la economía en pesos, pero después tenés otra economía que es la economía en dólares, que tiene que ser... ¿Qué tal? Pase. Esa economía en pesos te define si vos creces o no creces, pero después tenés la economía en dólares que te define la restricción, hasta qué punto vos podés crecer. Y si vos empezás a gastar más dólares de que vos generar dólares, entonces vas a empezar a tener problemas rápidamente, que se va a ver en el tipo de cambio, en el dólar. El tema ahí hay que ver un poquito la contabilidad de lo que se compra y lo que se vende en dólares, digamos, todos los ingresos y egresos de dólares. Ingresos de dólares tenemos exportaciones, inversiones, tenemos turismo que entra, y salida de dólares tenemos la otra parte, digamos, ¿no? Exportaciones, tenemos la remisión de divisas de las inversiones que entraron, tenemos pago de la deuda externa, obviamente dentro de los ingresos me olvidé que estaba la deuda externa también, tenés el pago de intereses, y después como bueno, y el turismo que se va también, ¿no? Es una salida de divisas, todo eso constituye salida de divisas y tiene que estar equilibrada con la entrada de divisas. Pero nosotros el principal hecho, y todo eso se puede llegar a acomodar, no es grave. El principal problema que tenemos nosotros en Argentina es que tenemos además una cuenta de salida de dólares que es la compra de dólares de los propios argentinos. Que eso se estructura más o menos de la misma manera. Que bueno, ya sabemos por qué eso existe, ¿no? Porque la gente compra dólares, porque el peso siempre se evalúa, por la inflación, por el corralito, por el Bonex, un montón de situaciones que hacen que la gente tiene en la cabeza, yo ahorro en dólares y ya. Eso más o menos se estructura así. Un tercio es las cuentas, la transferencia de cuentas acá a cuentas afuera, que son de grandes empresas, de gente que tiene cuentas afuera. Sí. Muchas veces Techin, todas las grandes empresas nacionales que necesitan hacer, claro, que necesitan hacer un montón de cosas en la bolsa financiera para comprar empresas, muchas veces para eso ellos compran, así como nosotros compramos galletitas, ellos compran empresas, para que tengan la dimensión de los negocios. Pero esos negocios no se pueden hacer acá en la bolsa de Buenos Aires, se tienen que hacer en la bolsa de Wall Street. Entonces por eso los tipos siempre necesitan eso. Y después está todo lo que se llama el capitalismo offshore.
Es decir que desde ahí, después la plata anda a buscarla, pero seguramente mucho está en lo que llaman las guaridas fiscales, los paraísos Claro, fiscales. yo creo que Entonces, esa es toda una parte, esa parte, le diría, termino con esto, así ya se entiende bien. Toda esa parte es parte de lo que se podría llamar el capitalismo offshore, que existe acá en Chile, en Brasil, digamos, es cómo funciona el ¿Qué es capitalismo. el hoy por hoy. capitalismo? Es toda la plata que termina en las guaridas fiscales. Ah, Y todos los mecanismos cierto. que Sí, tiene. me sonaba, pero no Todo me lo que es la acordaba plata que era, offshore sí. se dice porque no está en bancos en inglés, nacionales, sino que está en paraísos fiscales, está en otros lugares. O sea, el castellano, como se... Acoplando, Paraísos fiscales, acoplándome un poco en lo que decía el compañero con respecto a la redistribución del ingreso, Sí. es muy interesante también observar que la atrofia del sistema es tal que por más que vos tuviste un crecimiento sostenido durante 12 años, la regresión del ingreso también se mantuvo en niveles altos, porque la pobreza también siguió existiendo. Sí, obvio. Entonces, Hay a lo temas que son más estructurales. entonces a lo que apunto es que lo importante es un crecimiento sostenido tipo China, porque la voracidad del capital es tal que ellos van a seguir ganando siempre y van a querer seguir ganando siempre más de la que tienen, y para que la gente que haciendo un sistema medianamente progresivo en la distribución del ingreso, o sea, el crecimiento tiene que ser sostenido por décadas. Claro. Porque Ahí aparece el tema del no socialista, crecimiento y desarrollo. ¿El qué? Como crecimiento y desarrollo. Una cosa es crecer, por ejemplo, Chile está creciendo hace 15, 20 años, más o menos. Claro, desde Pinochet a la fecha está creciendo. La cuestión es que Chile tiene una distribución del ingreso, claro, peor que la nuestra, con lo cual, en verdad, el crecimiento no te resuelve la distribución del ingreso. Lo que pasa es que ellos, como Perú, como otros ejemplos, y yo les diría incluso no es una cuestión ideológica, sino que un país como Bolivia puede llegar a tener el mismo problema, es que son países que son muy chicos, con una población que no es grande, con lo cual lo que es el peso de la minería dentro de su economía es enorme, con lo cual la minería puede llegar a ser la mitad de la economía, con lo cual al exportar eso, los tipos ya están, el cobre, sí, el cobre en Chile, pero en Bolivia Pero en Bolivia lograron que quedara el 70% en Bolivia y se fuera sobre el 30%. En Chile y en Perú sigue siendo la misma proporción que acá, que se queda el 30 y se llevan el 70 las proporciones. Sí, hay que ver, porque ahí en Chile está Codelco, por más que lo que nunca hizo Pinochet, claro, lo que nunca hizo Pinochet es privatizar Codelco. O sea, es como si nosotros acá siguiéramos teniendo la Junta Nacional de Granos. ¿No? Me parece que eso es una clave. Pero más allá de eso, creo, ¿de dónde viene ellos el motor del crecimiento? No viene tanto del lado de la distribución, sino que viene más del lado de la exportación. Nosotros tenemos, eso es importante también marcarlo, para ver la diferencia entre los países. Somos un país bastante grande. Hay 200 países en el mundo. En el ranking de esos países, primero está China, Estados Unidos, qué sé yo. ¿Saben qué lugar está Argentina en ese ranking? Sexto, séptimo. No, Brasil. Eso era en los años 30. Claro. 25. En los años de las vacas gordas. Estamos número 25, sí. Esa es una pregunta interesante, porque cuando lo hago en ámbitos más o menos militantes, para decir así, la gente más o menos sabe que somos 20, 25, 30, no se va de ahí. Pero cuando le hago a empresarios que no son del paro, dicen, no, somos 150, 200, somos 201, si somos 200, somos en los países africanos y después, claro, somos lo peor que hay. Y eso también hace una concepción de... Yo me doy cuenta mucho que entre los militantes ellos saben que tienen un sentido... yo creo que es necesario estar bien con su, digamos, con su nación, bien parado en ese sentido, para poder pensar el desarrollo. Esos empresarios que piensan que somos 150 no pueden pensar siquiera un poquito el desarrollo. De ahí Pero la categoría ahí es el desarrollo. La categoría para poner los puestos. No, es PBI, potencia económica. Claro. Potencia económica.
Bueno, piensen que Chile está a 40, que Perú está a 50, que Ecuador está a 60, bueno, digamos, estamos hablando de cosas mucho más chicos. Y la cuestión sobre todo es que el hecho de ser tan grande como país hace que nuestros recursos naturales sean pocos, en verdad, en relación al PBI. Eso es importante. O sea, la soja es 10%, todo el campo es 10% del país, 10% del PBI. ¿Cereales? Aunque cobre... ¿Solo cereales o incluye también? No, todo lo que es el sector agropecuario. O sea, también es 8, 9, 10%, exacto. 20% es la industria, otro 20% es toda la parte de comunicación, transporte, otro tanto es el comercio y después, bueno, el resto, digamos, ¿no? Pero hay mucho de servicio que es importante, en la Argentina hay mucho de industria, con lo cual siempre es un país que necesita crecer equilibradamente. Y que la soja, aunque crezca 10% por año, en verdad, como es el 10% del PBI, es 1%. En ese interviene también la alimentación. No es que te puede arrastrar tanto que se habla mucho. de la soja, claro. Entonces, a nivel de recursos naturales, nosotros en verdad somos un país que tiene pocos recursos naturales, al lado de los otros países, de los menos que menos tenemos en América Latina. Y eso es un concepto que es importante marcar para decir, bueno, con una cosecha no nos vamos a salvar, que es lo que le pasó a este gobierno, una buena cosecha, no, ahora la cosecha sí, no. Yo lo leemos en los diarios todo el tiempo. Porque me parece que sí, es la hegemonía del campo, así cultural, pero no tienen tanto peso y por eso, si bien es necesario, hay que pensar en todas las patas de la mesa. Yo siempre digo, en ese PBI interviene también la administración pública de alguna forma, ¿no? Sí, sí, claro. Y eso que somos el granero del mundo es Mentira, mentira. el sector Hay contesto eso, somos importantes, porque por ejemplo China importa sobre todo soja, que es el gran importador del mundo hoy por hoy, y hay solo 3 países que tienen excedente de alimentos para poder, cantidad suficiente para poder abastecerlo: Argentina, Brasil y Estados Unidos. Con lo cual, algo de eso hay, de que somos, no sé si el granero, pero por lo menos No, porque eso es lo que se dice. uno de los proveedores principales de soja. Y por eso Bolsonaro está incendiando toda la Amazonía Para plantar soja. Sí, No sí. quiere plantar soja. Sí, sí, sí. Claro, claro. Perdón, ¿tenemos pocos recursos naturales o pocos recursos naturales En función del país. no explotados? Eso es lo que yo te iba a preguntar también. Exactamente. Depende de la cuenta, pero Si hablamos de la riqueza hictícola, por ejemplo. De litio, con Bolivia el segundo país con mayor cantidad de litio. Sí, pero el litio es, hoy por hoy es chiquito. mínima la figura. El tema del litio no es tanto el litio, sino que es hacer las baterías de litio. El tema, porque cada batería celular de litio contiene nada de litio. ¿Sí? La cuestión es, la cuestión del litio, por ejemplo, es quién se queda con la tecnología para hacer la batería de litio y el lugar donde se va a hacer. Lo mismo pasa con todo, con la soja, dónde se va a hacer el aceite, dónde ahora se abrió la harina para exportarle a China. Igual, digamos, me parece que todo lo que es la parte agropecuaria como recurso natural debe tener menos valor, habría que ver bien la cuenta, que lo que es la minería. Tiene mucho más potencia la minería, si bien el problema de la minería, como saben, es recursos como, digamos, vaca muerta, que es un recurso no renovable, que se agota. Entonces es otra cosa. O sea, tenemos la particularidad de tener petróleo, minería Y tercer país, pesca. de los 3 países de exportadores de aceite comestible. Claro que la soja, sí, sí. Bueno. Y la pampa, digamos, ¿no? Tenemos la verdad que todos los recursos naturales en un solo país. Creo que Mejoraría ni Brasil tiene eso. Claro. Pero el que Bueno, se tiene quedara tanto 70%. petróleo, pero es como medio raro decir, bueno, igual y así todo sumado, ahí terminó esto, sumado todo eso, no llega a ser, pues, obviamente Vaca Muerta es muy importante que empiece no solo a llegar al autoabastecimiento, A la exportación. sino a la exportación, con toda la dificultad que eso requiere. La minería es un problema ambiental, todo es un problema ambiental, ¿no? Incluso te diría que hacer una fábrica, como vimos cuando se puso la fábrica en Uruguay frente a Gualeguaychú, todo es un problema ambiental y es una discusión del medio ambiente. Yo supongo que cada uno lo sabe, lo voy a meter ahí. Pero
pero está esa tensión entre, bueno, sí es un problema de medio ambiente, pero la verdad que esas divisas nos vendrían bien porque así esa restricción que tenemos al crecimiento podría correrse un poco más y tenemos más espacio para crecer. Ese es el problema con la gente del medio ambiente, lo que le pasa a Bolivia también, que sí. Lo están cuestionando a Evo por eso, o sea que sí. Es difícil eso equilibrar, porque es verdad que afecta al medio ambiente, bueno, pero también... No hay respuestas sí o no a todo, simplemente yo creo que hay contradicciones, lógico, y hay que... Te quiero hacer una pregunta con respecto... perdón, quería hacer una pregunta que me parece que va a ser nodal de acá a los meses que faltan para que asuma el nuevo gobierno de Fernández. Yo creo que la restricción externa es tal que dólares no creo que ya nos puedan dar más, porque tenemos una deuda de 150.000 millones de dólares. ¿No crees nuevamente? Porque nosotros creo que somos como el animal que se choca 2 veces con la misma piedra y se vuelve a chocar. ¿No crees en la idea de volver a implementar las cuasimonedas? Que por lo menos le dan un poco de oxígeno al pueblo para que pueda consumir, producir su pan y volver a fortalecer un circuito que está prácticamente desmadrado. Claro. Obvio, no lo quiero como algo constante, pero hasta que el peso vuelva a tomar la fuerza necesaria para que exista lo que vos comentaste al principio, que era promover el consumo para que la empresa ande, para que la industria ande. ¿No crees que eso, porque ahora ya está proliferando el trueque, los trueques ya lo vemos en todos lados, están dando remedios, inclusive remedios vencidos por ropa, y la gente eso se es lo toma igual? Porque entramos en un segundo tema grande que es el tema del financiamiento de todo esto. Ahora empezamos a hablar de la moneda. El lunes en el Centro Cultural va a venir un francés, Telet, que es de la teoría de la regulación y que habla mucho de la moneda en general, que es interesante porque ellos tienen una visión muy institucionalista de la moneda, como de contrato, es un contrato de la moneda y todo lo que son los precios y todo eso, y los intercambios, y él trabajó sobre las cuasimonedas en Tucumán, casualmente, que los hubo durante todos los años 90. ¿Qué es la cuasimoneda? ¿Los patagónicos? Los patagónicos. En su época los patagónicos. Era, durante la convertibilidad el problema que había es que no se podía emitir. Y vos cuando, y es algo que es súper importante me parece, cuando vos querés darle más plata a alguien, esa plata tiene que salir de algún lado. No sé si conocen el Monopoly, el juego. Que era el estanciero también, acá se el estanciero, eso sí. Piense, digamos, el Monopoly es interesante como historia porque lo hizo una señora que quería mostrar cómo funcionaba la economía en verdad a través de un juego y se convirtió en el Monopoly. ¿Se acuerdan que en el Monopoly, bueno, la idea es que el que gana más plata gana, es el capitalismo, ¿no? Había 2 formas de ganar plata, ¿se acuerdan cuál eran? Teniendo los 3 de una provincia, claro, y se cobraba un peaje. Exacto. Claro. ¿Eso qué era? Sacarle plata al otro. Al otro. Caía en el casillero. Y después había otra forma de ganar plata, que no era sacarle plata al otro. Poner estancias y chacras. Claro, y cuando caían los otros jugadores en esas estancias y chacras, te pagaba. De acuerdo a lo que tenía. Pero después había una segunda forma. Cuando vos pasabas por el casillero inicial te daba plata. ¿Se acuerdan quién les daba plata? Claro, acá sí. No, ¿el Estado? El banco. Lo llamaba el banco. Un banco, sí. Que en verdad él es el que ponía plata en el juego para que el juego en verdad se fuera con cada vez más plata. Y esas son las 2 formas de decir, bueno, yo quiero ganar más plata. Tengo 2 formas, o le saco a alguien, Me da el Estado. O de alguna forma aparece institucionalmente más dinero. Y eso es algo que es fundamental entenderlo como el capitalismo, y no es que la emisión provoca inflación y que el stock de dinero y ese tipo de cosas, sino que, o que tiene que tener algún tipo de respaldo el dinero, sino que es al revés. El dinero en el capitalismo no tiene que tener respaldo.
Una preguntita. Espera. No terminaste el concepto. Estoy conteniendo la respiración con lo que No, porque es algo personal lo que quiero decir. Eso, ¿por qué no profundizas eso? Sí, el dinero no tiene que tener respaldo, en el sentido que hay dos formas básicas de crearlo. Número uno es el Estado generando dinero y que cada uno crea que efectivamente los papeles que tenemos, que quiera sacar un billete sabe que está en la firma del Banco Central, ahí en verdad nosotros creemos que ese papel va a ser aceptado por todos como medio de pago, como ahorro, o para los fines que tengan, y entre otros para pagar impuestos. Con lo cual, ahí es muy institucional, es como en el Monopoly. En el momento que jugamos al Monopoly, todo el mundo tiene que creer que efectivamente los papeles que nos dan son verdaderos para que tengan alguna lógica del juego. Yo quiero acumular la máxima cantidad de esos papeles y eso es lo que le da el juego al juego. Si no decís, dame, no, esos papeles no, qué sé yo, empezás a romper las reglas del juego, no tiene sentido. Eso tiene que ver con cómo funciona la cosa. Y ese banco en ese punto es como el Estado, que te da dinero para que la cosa funcione. No tiene respaldo en oro, ¿no? Claro. O en dólares, o ese tipo de cosas. En nada. No tiene que tenerlo. Y después la segunda forma de crear dinero es el dinero bancario, que en verdad es el que más se usa en el capitalismo. El dinero bancario, ¿cómo funciona? Ustedes depositan su plata en el banco ¿qué hace con esos depósitos? Los presta. Con lo cual, lo que hizo el banco es que los 100 que los depositaron, se lo prestaron a otro, 100, pongamos. Con lo cual, lo que hizo es duplicar la plata. Porque si vos vas a buscar tus depósitos, en verdad el depósito no está. Hay un encaje. Porque está prestado. El encaje. No, pero eso es un tecnicismo, digamos. El encaje puede ser el 10-20%. Sí, pero si vos vas solo a buscar la plata está. ¿Por qué? Porque hay tanta gente depositando que está coordinado todo eso. Pero cuando todos van a buscar la plata, quiebra el banco. ¿Sí? El tema es que cuando eso es en pesos, justamente ahí aparece, ¿no? Que el banco para prestar, tiene que prestar plata ajena. No puede prestar su propio capital, digamos, ¿no? Sino simplemente es un pase de mano de plata de vos a mí. Es un intermediario. Claro, acá el banco hace de intermediario entre los depositantes y la gente que pide prestado. Y cobra su... Y tiene que cobrar, y tiene que crear, eso es creación de dinero. Ese dinero generado, es la condición para que exista el préstamo. El préstamo es fundamental para cualquier inversión capitalista. Entonces, por eso, y de nuevo, el préstamo bancario no tiene sustento en el sentido que no es que no puedes prestar una plata que tenga 100% de respaldo, si no, no puedes prestar nada, digamos. Es todo a riesgo. Ahí aparece lo prestado queda en parte en el banco. Después está la cuestión del encaje y todo eso, de cómo se calzan y todo, pero evidentemente hay procesos en los cuales si todos van a buscar los depósitos, revientan. Ahí hay, obviamente, una forma que se controla. En el siglo XIX reventaban los bancos así. Después aparece el Banco Central, y el Banco Central ¿qué dice? Bueno, cuando hay una corrida contra un banco, genera el dinero estatal, la emisión, para que diga, bueno, ¿qué querés? ¿Querés peso? Toma, el peso sube la tasa, como que hace justamente de esa red para que no solo que los bancos no quiebren, sino resguardar los depósitos. Por eso es importante, ¿no? Si el banco quiebra, bueno, no importa, pero el tema es que los bancos se llevan mi depósito. Cuando quiebra todo. Entonces el Banco Central está ahí para respaldar esas situaciones. ¿Puedo hacer una pregunta ahora? No. La última. El tema que tenemos en Argentina, y yo lo conecto con el tema que hablábamos de la fuga de capitales, es que después de ese tercio que yo les decía de la plata de los dólares que va de cuenta acá a cuenta allá, capitalismo offshore y qué sé yo, todo el resto es compra de billetes de los argentinos. Y que muchas veces terminan en las cajas de seguridad o como depósitos en dólares. El tema de la convertibilidad, ¿cuál era? Es que los bancos, lo que hacían es que prestaban los dólares que estaban depositados.
Es decir, que los bancos argentinos lo que estaban haciendo durante la convertibilidad es que estaban creando dólares, que obviamente no tenían ningún tipo de respaldo, por lo que acabamos de decir. Entonces cuando la gente fue a buscar la plata en el 2001, la plata no estaba prestada. ¿Sí? Y aparte lo loco de ese momento es que había, por ejemplo, si había 40.000 millones de dólares depositados, había prestado 50.000 millones de dólares. Es decir, estaba totalmente... Hoy tenemos más o menos la cuenta es 20.000 millones, 25.000 millones de dólares depositados y la mitad prestado. Ahí era el doble, el triple de lo que estaba prestado, por lo cual estaba totalmente... Te hago una pregunta. Entonces ahí es donde aparece el tema del corralito. De que ahí el Banco Central, como no puede emitir dólares, obviamente, lo que terminó generando es esta gran contracción. Y eso, termino con esto, cuando algunos dicen hay que dolarizar, el problema principal de la dolarización es este. Hablan de La moneda se devaluaría por 3 antes de que salga la dolarización. La dolarización que es que todo el mundo pase a dólares. Pero nosotros no emitimos dólares. No emitimos dólares, con lo cual los bancos estarían siempre bajo la posibilidad de quebrar. Y si no me equivoco me corregís. Pero querías vos hacer una pregunta, ¿no? Sí. Bueno, porque... Sí. Preguntando. Ya quería hacer. Sí, ahora sí, ya terminé el concepto. El tema de las reservas, lo que yo escuché, no me acuerdo qué economista, yo lo escucho a Henry, por las 7:50, que no es necesario tener, como que las reservas son para usarlas, ¿no? O sea, algo así, ¿no? O sea que... Sí. ¿Por qué tiene que haber reservas? No, es porque el tema algo así, ¿no? No, el tema que él decía era que si vos tenés una corrida, la gente va comprando dólares, si el Banco Central no actúa, entonces se va el dólar al diablo. Claro. Por eso el Banco Central actúa diciendo, bueno, todos ustedes quieren comprar dólares, no hay problema, pongo 500 millones de dólares a tal precio para poder bancar todas las compras de dólares sin que eso afecte el tipo de cambio. Entonces lo que dice justamente es eso, de que cuando vos tenés una corrida, el Banco Central tiene que salir a parar la corrida. Claro, lo malo fue lo que hizo Macri, que fue artificialmente... Sí, devaluar el 12 de agosto, ¿no? Era el lunes 12 de agosto. Bueno, ahí lo que pasa es, cuando tenés devaluación, tenés más inflación y ahí generas el círculo vicioso, de que bajan los salarios, bajan las ventas y todo. ¿Y por qué dijiste que el dinero del capitalismo no tiene que tener respaldo? Porque si no, vivíamos como en el trueque y no había posibilidad de inversión, por ejemplo. El banco crea dinero para que uno pueda invertir. Vos cuando compras una máquina, ¿verdad? El crédito y la tasa de interés y qué sé yo se puede ver como un adelanto de dinero. Digamos, en verdad, adelantando el dinero lo que estás haciendo es acelerando los tiempos. Vos si tuvieras que comprar una máquina sobre la base de tu propia, una maquinaria, ¿no? Sobre la base de tu propia acumulación, tendrías que esperar muchísimo más tiempo hasta juntar la plata y después comprarla. En verdad, la opción B es ir al banco, pedir prestado, comprar la máquina ya y pagarla con el producible. Exactamente. Y eso es, en ese sentido, que es dinero creado y que el capitalismo acelera muchísimo, obviamente, todos los procesos de inversión. Obviamente que al adelantar esos tiempos y al ser el dinero totalmente sin sustento, aparecen las crisis, financieras, de que hay un pánico, la gente por alguna razón hay una conducta de manada de sacar los depósitos, por ejemplo, o una corrida contra una acción, que podría ser lo mismo, y entonces ahí se viene el desbarajuste. Y ese es el capitalismo. Antes, durante el medioevo, ¿la crisis cuál era? La crisis era si no llovía. Si no llovía, no tenías cosecha y eso se resolvía, gente moría. Claro.
Entonces el cambio de modo de producción es que de ahora en más no solo puedes tener crisis con cosecha, pero puedes tener crisis con financieras simplemente, que es lo que nos pasó ahora. Una buena cosecha y destruimos la economía en agosto, justamente. Cuando se habla de las crisis cíclicas, eso es natural al capitalismo, claro, o es lo que estás diciendo. Sí, Marx lo que decía es que son endógenas al capitalismo. Son endógenas, es decir, son inherentes al capitalismo. No es que, claro, son inherentes al capitalismo, no es algo que viene de afuera, que nos explota un asteroide, o que no haya una cosecha, que era el tipo que había en el medioevo, sino que son endógenas, se generan. Puede usar el mismo capitalismo en el mismo sistema tiene ese atrofio. Es interesante, yo ahí sobre la crisis quiero una cosa más, porque cuando lo hablo con los empresarios, hoy por hoy los empresarios que me dicen, no, el problema que tengo es de costos. ¿Cómo? De costos. Hoy el problema que tengo es de costos. Ah, costos. Y en verdad yo lo que les digo es, ustedes tienen problema de costos porque en verdad no están vendiendo. Claro. Son los mismos costos que hace 10 años. Hace 10 años ustedes vendían, ponían el precio X y vendían. Al no vender no tiene productividad, no tiene... Exactamente. Pero algo tan básico que plantean los empresarios. Entonces, cuando, ¿Tan básico o viene complicado más la pregunta? No, no es tan básico. Hay empresarios que están regalados. Termino con esto. El tema es que justamente el empresario, eso muestra algo, el empresario siempre tiene en la cabeza bajar costos, número uno el costo salarial, para poder competir, pero el problema es que haciendo eso, su costo laboral termina siendo, pues los laburantes somos 80% de este país, si me bajas el costo, aparece justamente el círculo virtuoso en que yo te voy a comprar, porque yo no te lo llevo a fin de mes. Esa contradicción entre la necesidad de bajar costos del empresario y la necesidad de una redistribución del ingreso para tener mejor demanda es el núcleo de la contradicción que vio Marx, en el cual dice, bueno, esto no puede avanzar y por lo cual va a venir el socialismo, esto es lo que sabemos. Y eso es un poquito, esa contradicción vista, se puede ver desde los puntos de vista financieros, que es un poco lo que veíamos, que no tiene sustento el dinero, porque es necesario que sea así, pero se puede ver también desde el punto de vista productivo en esa contradicción entre necesidad de bajar costo, pero a la vez necesidad de vender cada vez más. Eso se resuelve recién en el siglo XX, cuando viene Keynes y dice, bueno, la demanda que le falta al empresario la va a poner el Estado. Y ahí aparece como los 50 años de oro del capitalismo, en el cual efectivamente el Estado empieza a ser un gran demandante y empieza a generar muchísimo dinero a través de su gasto. Entonces ahí está una de las claves también de cómo redistribuir sin afectar tanto los costos de las empresas, a través de lo que llamó el salario indirecto, le da jubilaciones, todo lo que es la parte de asistencia social, planes, etcétera, una forma de redistribuir desde el Estado sin afectar directamente los costos de la empresa. Por ahí más por el lado de impuestos. El valor del dinero, entonces, depende más de la producción y circulación que del respaldo oro. Claro, sí, sí. No hay rechazo. Hay como, yo sería un poco más institucionalista, en el sentido de que lo importante es que la gente piense que los pesos valen. ¿Qué? Que los pesos valen. El ejemplo de las cuasimonedas es interesante. El problema de la convertibilidad es que no se podía emitir, con lo cual en un momento la única solución fue la economía tiene que caerse para poder, no sé, generar... negocio para ellos. Pero sí, no, pero más allá de eso, para generar algunas condiciones para poder exportar, etcétera, todo un chamullo que nunca ocurrió. Pero en el medio lo que hicieron las provincias es yo tengo que ganar la selección, entonces... No solo las provincias, sino la población con la LECOP. Y después la LECAP. LECOP. Sí, la LECAP ya me hizo un quilombo. Sí, la LELIC, esos son los muertos. Pero los tipos necesitaban que aparezca plata. Y lo hicieron desde las provincias, desde el banco, desde la nación también. Y eso fue totalmente sin respaldo. En verdad, empezó a funcionar eso. Al principio la gente decía, ¿qué es esto? Empezó a funcionar cuando las mismas provincias que lo emitían lo aceptaban como parte de pago de impuestos. Como pago de impuestos. Entonces también ese dinero
estatal, es un bicho que funciona así, porque el Estado también te obliga a pagar impuestos y te obliga a pagar impuestos con ese dinero. Entonces no solo ahí está la cuestión institucional de, bueno, aceptemos las reglas, sino es aceptar las reglas y no te voy a perseguir con la FIP y todo ese tipo de cosas, que le da obviamente toda la parte necesaria para la parte más de violencia del Estado para que sea aceptada la moneda. ¿Qué diferencia hay entonces entre el valor del dinero y el valor de las acciones de las empresas transnacionales? Yo diría que todo podría ser visto en un momento como dinero. En los momentos de auge, lo que pasa es que el Estado no tiene tanta necesidad de emitir porque los bancos prestan un montón para consumo, para inversión, para... Después eso digamos, y todo el mundo empieza a prestarse, porque vos sabés que como estamos en la buena, vos después me vas a pagar. Lo que pasa es que llegado un momento, esto se transforma en una crisis, todo el mundo empieza a ir para atrás con las acciones, por ejemplo, puede ser cualquier cosa, puede ser caída del precio del petróleo, de repente cae todo el Merval, detrás de YPF, detrás de las energéticas, y entonces eso te genera, el Merval no tiene peso, digamos, Wall Street sería algo que tiene peso y en una economía nacional, y entonces efectivamente ahí empiezas a tener la gente que tiene acciones que empieza a sacarse de encima de las acciones y buscar un dinero más seguro. Más seguro, esa es la palabra. Entonces van a veces al banco y las empresas dicen, bueno, me saqué de encima todas las acciones, ahora lo que tengo que pagar, voy a buscar lo que se llama la liquidez, que es uno de los problemas que aparece hoy. La liquidez es lo que no necesitas cuando no lo tenés. Es en estos momentos en que vos no vendés, tenés que hacerte de plata para poder pagar cosas, y entonces vos vas al banco, pero si el banco te tiene la tasa de interés que tiene, por ejemplo 86%, claro, por la tasa de interés que tiene el Banco Central, la maneja el Banco Central, entonces te mata y entonces terminás yendo en última instancia en el papel billete, en el que firma el presidente del Banco Central. Es al fin y al cabo el más seguro de todos. Hoy por hoy el que tiene billetes es el rey de la calle. Hoy por hoy el que tiene billete que puede comprar con mucho descuento muchísimas cosas. El que paga cash puede obtener muchísimo descuento. Ese es el premio de la liquidez en estas crisis. Entonces sí, es medio increíble, pero el dinero como concepto se va moviendo también a medida en función del contexto de crecimiento y crisis del capitalismo. Entonces en estos momentos el billete que vale, y vos lo ves en los empresarios, es impresionante, los tipos están laburando solo a contado. No están laburando con esos 60 días, 90 días que te voy a pagar. No existe más. Porque eso no existe más. Que es la lógica. Vos, digamos, le compras a tu proveedor, calculas 60 días para vender tu producto, entonces le decís yo te pago a 60 días. Y el tipo te dice también dólares, ¿no? Ok, sí, todo. Sí. Pero hoy por hoy ningún empresario se quiere quedar con un papelito de que le dice que fulano me va a pagar algo en 60 días, o un cheque, porque no se sabe. Y a veces si necesita la plata, ese cheque lo tiene que ir a reventar con una tasa de descuenta terrible. O mismo, sí. Entonces, ese es el tema de la liquidez. Aunque no parezca, hay una jerarquía en la moneda y en última instancia termina siendo el peso, y te diría obviamente más que el peso, mejor que el peso, el dólar, ¿no? Que hace que en estos momentos de crisis se nota mucho la jerarquía de la moneda. Lo que él decía de la pseudomoneda respecto del nuevo gobierno, ¿es una perspectiva posible? No, porque era muy... por ahí eso me olvidé de responder. La convertibilidad era muy especial porque no había posibilidad de emisión. Claro. Hoy aparecieron algunas ideas de algunas, y bueno, se cuasi moneda, pero lo que pareció, por ejemplo, ayer el Banco Central avisó que iba a empezar a emitir dinero. Eso quería preguntar. Lo que pasa hoy por hoy es que no hay dinero porque es una política del Estado. Quería preguntar justamente, si no hace falta tener respaldo para tener dinero, ¿por qué no emitir? Bueno, ¿Qué pasa, ¿Qué pasa cuando hay inflación pero con producción?
Es otra pregunta, que respondía un poco a ciertos conceptos de la economía peronista, ¿no? Si hay inflación, pero hay producción y hay distribución, no hay problema. No sé hasta qué punto eso se sostiene. Y por último, la otra... No hay panacea en economía. Un concepto importante, no hay panacea en economía. Ah, no, por supuesto. No hay un equilibrio. Hay momentos en los que... Y luego, no hace falta el respaldo en oro. ¿Por qué China y Rusia están comprando tanto oro? Bueno, para no comprar dólares. No, los dólares ya los tienen, no tienen que se devalúen. Por ahí sí me cuelgo con pero después, si quieren a lo último podemos ir más a la política. Pero el problema que tenía el gobierno es que si empezaba a emitir, la gente iba a comprar dólares. Entonces, si compras dólares, el problema es que aumenta el tipo de cambio y cuando aumenta el tipo de cambio se va toda inflación y eso te hunde todavía más la economía. Ellos lo que eligieron es, desde hace un año, que no se emite. Se cumple un año de que el Banco Central no emitió dinero. Obviamente la inflación siguió siendo igual. Hay un problema conceptual que es, piensan efectivamente que la emisión genera inflación por las dos vías de creación de dinero, por la vía de la emisión del Estado y por la vía de la creación bancaria. Por eso pusieron las tasas de interés tan altas, porque si vos no emitís dinero, pero tenés tasa de 20%, todos van a pedir prestado, y entonces termina habiendo creación de dinero. Termina siendo aspirador. Termina habiendo creación de dinero. Entonces, y toda esa plata va a ir a compradores, ponele. ¿Quién va a invertir en una máquina? Con el 86% aspirás. Lo vemos mucho en el Banco Pericop. 270 filiales, 5.000 empleados. En verdad, el negocio que están haciendo se puede resolver con 50 personas. ¿Cómo no escuché? Claro. Se puede hacer, o sea, los bancos tienen una estructura tan grande porque ellos necesitan prestar a empresas, chequear el riesgo, tienen una gran estructura para mirar eso, prestarle a la gente, las sucursales para llegar a la gente, ese es el negocio del banco. Pero de repente esto no lo están haciendo, es decir, los bancos no están prestando y están teniendo muchísimo costo de toda esa estructura de empleados, de filiales y todo eso, es un costo enorme si no la vas a usar para prestarle a la gente. Entonces, la guita que tiene el banco depositado, hoy por hoy, no lo están prestando, sino que lo están prestando al banco, no le están prestando al sector productivo, sino que lo están prestando al Banco Central, que lo hace para que esa plata justamente no vaya a la calle. La idea, lo que tuvieron hasta ahora era, nosotros no vamos a cortar la compra de dólares, entonces como no queremos hacer eso, un muerto de hambre no compra dólares, digamos, entonces vamos a cagar de hambre a todo el mundo, fue un poco ese el concepto. Hasta que llegó Duhovne, y Duhovne efectivamente al poner control de cambio, eso te permite, número uno, de que no se controlar el dólar. El dólar se calmó desde entonces. Número dos, o el economista? No, discúlpame. La Cunza. La Cunza. Llegó la Cunza, puso control de cambio. Buenísimo. Eso cortó con la compra de dólar en el sentido de... Irrestricto. Claro, eso cortó mucho el tema o sea, estabilizó el dólar, por decirlo así. ¿Cómo estabilizó el dólar. Estabilizó. Y a medida que a vos te dicen, lo principal acá era que vos te dejaban comprar con lo que querías de dólares. Entonces eso, la política que tenían hasta ahora era decir, bueno, levantamos la tasa de interés y secamos la plata de pesos para que nadie compre dólares. Y eso llevó, bueno, hasta este punto de quiebre de las PASO, en las cuales los tipos de cambio de estrategia, lo que vamos a hacer es, vamos a cortar la compra de dólares. De esa forma, lo que puede llegar a hacer vos es efectivamente emitir pesos, de que se reanime la economía, podés bajar las tasas de interés, cosa que no hicieron hasta ahora, veremos si lo hacen. Pero efectivamente, si vos bajás la tasa de interés, entonces va a llegar la posibilidad de un préstamo. Una cosa es pedir prestado 80-85% y otra cosa es a 60, 50, 40 y de ahí ya sí estás poniendo en marcha la economía. Necesitas poner la plata en la... Entonces la Cunza lo que hizo que fue algo muy importante, me parece, que fue un gran debate. Hay muchos heterodoxos que no están de acuerdo con el cepo.
Control de cambio. Pero una cosa, control de cambio, para mí era algo fundamental. Sí. Porque si acá que todos compren dólares, está todo armado además para que la gente compre dólares, no hay incentivo para comprar pesos. Pero ahora no están haciendo eso ellos. Sí, por eso. La bolsa puso eso. Entonces, con eso pudo estabilizar el dólar, las reservas dejaron de caer. Y bueno, y empezó la posibilidad de que el Estado gaste un poco más. Y yo creo que la que se viene en algún momento va a ser la posibilidad de bajar las tasas de interés. Sí, pero no te olvides, perdón. El cepo no te olvides que la asamblea... condicionar la venta de dólares, la compra de dólares. El cepo es condicionar la compra de dólares y la obligación de cambiar los dólares que provienen de la exportación. Claro. Sí, todo lo que es control de cambio, fueron muchas cosas que se pusieron ahí sobre la mesa, pero entre otros el tema de que vendan sus dólares los exportadores cuando exportan. ¿No es excesivo aún que se permitan hasta $10.000? Mucho. A mí me parece que eso es... nada de... Hay que bajar más. Con Axel Kicillof era de $2.000. Sí, y así todo terminó yéndose ese año $7.000 millones de dólares. Para mí el año que viene, mucho más que esa plata no se puede ir, si no va a ser un problema. Te hago una pregunta, ¿no es erróneo? Antes puedo... La que preguntó Muñeca sobre el oro. Sobre lo que, claro, están haciendo... oro, no sé, antes estaba el oro. Como reserva. Para que no sigamos Perón te lo preguntó. Hablamos de dólares. Si quieren agotar este tema, pues si entramos en la cuestión internacional... No, la pregunta que te quiero hacer... Ahora lo contesto. Lo que te quiero preguntar es, ¿no es erróneo el afirmar que la plata en las cajas de seguridad es fuga de capitales? Sí. Porque es intocable. Exacto. Entonces es bastante peligroso. No, es que la plata, la fuga de capital es la plata que compran los argentinos. Si vos con un clic comprás y la pones en tu caja de ahorro en dólares, está fugando capital. Es como si fuera offshore adentro. El tema es ese, en ningún país del mundo existe la posibilidad de que vos ahorres en una caja de depósitos en otro dinero que no sea el nacional. No se puede. Salvo en otros países poner dólares en una caja de ahorro. No lo puedo creer. No, en una caja de No, seguridad. la caja de seguridad podés tenerlos en cualquier país, pero ahorrar en dólares no podés. Claro, es un Caja de ahorro, dije. Caja de ahorro. Es un problema para mí, porque facilita muchísimo. En 2 clics vos compras dólares y los tenés ahí encajado. Es un problema porque es difícil que la gente deje de pensar en dólares si tiene la posibilidad. Bueno, si las propiedades están en dólares. Al banco tampoco le sirve porque desde el 2002 y la convertibilidad, lo que le pasa a los bancos es que esa plata no la pueden prestar. Porque si prestan eso están creando dólares. Entonces hay, qué sé yo, hay solo la mitad, poner de los depósitos de los bancos en dólares que están prestados. ¿Y la otra mitad qué es? A los bancos no les sirve tener depósitos de algo que no pueden prestar. Y eso obviamente, si no está prestado, quiere decir que es una plata que si se pudiera prestar, sería obviamente mucho más fácil para uno tener un préstamo para hacer inversión productiva. El tema de ahorrar en dólares es que no se puede prestar para inversión productiva. Y la desdolarización termina problemática, o sea, es como... Es vicioso. Y la plata que está en la caja de seguridad no se puede tocar porque es un derecho inalienable de la persona. O sea, no se puede tocar la plata. No se va a tocar. Simplemente yo creo que en un proceso, digamos, a partir del año que viene, lo que vamos a tener que hacer el 10 de diciembre es tratar de desdolarizar y entre otros no solo los precios, la estructura de precios, que es lo que habla a veces, sino que también tratar de dolarizar los ahorros, es decir, ofrecerles a la gente que pueda comprar casas en pesos. Bueno, eso. Pero el tema de dolarizar todo. por ejemplo, el tema del UVA explotó por el aire porque la macroeconomía explotó. Es una buena idea. Pero en sí no es una mala idea. Yo no lo criticaría así, por ahí sí, en vez de atarlo a la inflación, lo ataría al salario, a la variación salarial, ese tipo de cosas, digamos, para que no sea tan pesado. Claro, porque si pero
progresar. Exacto, te saca de encima toda la compra de dólares que sirve para comprar casa. El tema de comprar, a ver, y hay algo que no hay que naturalizar, es que vos cuando compras un departamento acá, se hace de manera medieval, porque estamos en el siglo XXI, todo se puede arreglar con una transferencia bancaria, y en verdad, eso de, lo he visto, ¿no? Lo he vivido, de andar con guita encima, es una locura. O sea, billetes, ¿quién compra? ¿En qué país se compra casas con billetes? No hay ningún país del mundo. Todos es digital. Conferencia, claro. Oye, estamos todos con los fintech, con todas las billeteras virtuales, con los bitcoins y todo eso, y nosotros con los billetes de dólares yendo a comprar los criptomonedas. ¿Y por qué se hace eso acá? No es porque no sepamos. De nuevo, es una costumbre, institucionalmente está todo muy arreglado para que primero vos tengas una caja de ahorro. El hecho de poder, de que estén habilitadas es algo importante. Y es ilimitada, hay gente que tiene su caja de ahorro 2 millones, 3 millones, 4 millones de dólares, no es que es algo increíble o imposible. Y después, bueno, nada, es una costumbre, una cultura. No es por conveniencia, por alguna cuestión. Sí, políticamente tiene que tener alguna conveniencia. Hay una conveniencia de cada uno, obviamente. ¿Quién no quiere? De guardar la plata que tenés. El tema es que si todos compramos dólares para ahorrar, destruimos el sistema económico, que es lo que estuvo pasando en estos 4 años. Porque como vos, todos comprando dólares, yo les repito, 25.000 millones de dólares por año. La mitad de las reservas. ¿Cómo se financiaba eso? Con deuda externa. ¿Con qué? Con deuda externa. La deuda externa se tomó esencialmente, se tomaron 100.000 millones de dólares en bonos y otros 50 que fueron los del FMI, pero de esos 100.000 millones de dólares que se tomó en deuda externa, 70 terminaron en financiar la fuga de capital. Y yo repito, está la grande y también está la chiquita, que es casi en términos de pesos es el mismo. Recuerda eso, cuando Axel puso de que los asalariados solo podían comprar $2.000 por persona, eso lo multiplicas por 1 o 2 millones de personas y te terminó dando 7.000 millones de dólares, que es más o menos el tercio, que yo les digo, el tercio de gente que compra $1.000. Todo eso termina siendo una suma enorme, porque somos un país con gente que clase media grande, que digamos, eso también hay una cosa, nosotros tenemos clase media, los otros países no lo tienen, y no lo pueden comprar. No, claro, no tienen tanta capacidad de ahorro como y este gobierno hizo todo mal. Además la mala experiencia que hemos tenido, o sea, yo sinceramente yo ahora no puedo, se explica. En su momento tenía dólares. Se explica por qué la gente compra dólares, porque se va todo siempre a la mierda. La cuestión es que eso hay que entender que no hay solución. Pero eso en un punto te termina en términos sistemáticos, que si todos lo hacen, destruye el sistema. Cuando decís de desdolarizar también el mercado inmobiliario. Sí, por eso dijo eso. También después de. Cuando se puso el cepo en Córdoba, piensen que primero está dolarizado solo la zona pampeana. Vos vas a Tucumán y todos están en pesos. Ahora cambió porque ya no se sabe cuánto es el peso, digamos, desde el año pasado cambió. Pero en Tucumán, yo sé porque mi viejo, mi familia, se transa todo en pesos, todo el departamento. ¿Por qué? Las propiedades también. Claro. Y ahora la harina se estoy hablando de dólar. Sí, ahora todo en dólar. Pero digamos, hasta hace 2 o 3 años siempre fue Tucumán todo en pesos. Córdoba con el cepo, digamos, en el 2011-2015, se empezó a desdolarizar la compra de propiedades y llegó a ser un miti-miti en peso, la mitad de las operaciones se hacían en pesos. Todo, digamos, bueno, sí, tantos pesos, listo. Pero acá se intentaba también publicar el peso. Disculpa, acá hace más de 30 años que es todo dólares. Que es todo dólares. El 100%. Sí, es un mercado que hay que cambiar. Pero también hubo como las inmobiliarias no supieron adaptarse e inventar algo que los ayudara a vender en pesos. De hecho, ahora no le pusieron ganas ni nada. Entonces ahí es el caso en que vos decís, bueno, ese mercado no funciona, hay que poner una institución
Que puede ser lo que sea, un préstamo especial, una caja, bueno, en su momento se quiso hacer el CEDIM. Puede ser una inmobiliaria estatal, como diciendo, bueno, no querés. Sí, el Estado interviniendo. Ahora autorizaron $152.000. Ahora se vende en pesos, pero a precio dólar. ¿Cómo? Perdón. Creo que ahora iban a autorizar hasta $152.000 para operaciones inmobiliarias. Ah, mira, no sabía, puede ser, Ahora, Bueno, porque este si no gobierno, quedan- este gobierno ha hecho Para todo mí, mal. la compra y venta en dólares, la compra y venta en dólares del mercado inmobiliario para mí es un problema. Es un problema. Para mí está mal. Y está mal, además, hacerlo de la forma que se hace, es decir, llevando billetes, los bancos teniendo toda una estructura, una sala para hacer esas operaciones, todo el mundo cagados y tanto... Si no te afanan. Si no te afanan, toda la negociación de dónde se hace. Sí, pero hasta ponete en lugar de alguien que está vendiendo para comprar. Y yo te vendo, y te vendo en pesos. Y cuando voy a comprar saltó el dólar y no compro nada. O sea, es muy difícil si te pones en lugar de aquel que vende. Hay una cuestión de la estabilidad que es importante. Claro. Vos tenés que lograr cierta estabilidad del peso para poder desdolarizar. Claro. Vos podés pagar en pesos, pero resulta que el inmueble te lo fija en dólares. Es decir, claro, yo te pago en pesos, pero el valor del departamento son tantos dólares. Exacto, sí, entonces es una trampa. Por eso decían lo de la estabilidad. ¿Cómo se soluciona? Pero el peso no te lo agarra Pero no nadie. importa, eso ¿Cómo digamos, se si vos soluciona? decís el precio es $100.000, pero lo podés pagar en pesos. Sí. Y cuando vas a comprar el otro no te aumentó, está todo bien. Pero si el otro también está fijado en dólares, digamos. Ahora Es que se hace la triple, ¿no? Porque uno no es que vende el suyo para comprar otro, por lo cual se hace la triple operación, se hace todo junto. Este gobierno, obviamente, que es funcional al capital más financiero y más grande, que ha hecho todo mal, que hasta permitió el ingreso irrestricto del capital golondrina. Porque el capital golondrina te extorsiona y cuando quiere la saca. Axel, como vos bien lo dijiste, había hecho un sistema en el cual no permitir que venga cualquiera, darle un determinado tiempo que la plata funcione. O sea, es muy regresivo lo que ha hecho este gobierno. Muchas Sí, veces. sí, pero por suerte, digamos, yo creo que una de las medidas más difíciles para tomar es era el tema de control de cambios. Y por suerte, al haberlo tomado la CUNSA, eso nos evita toda una discusión y se puede avanzar un poco más, incluso, como se decía, pero para mí es fundamental eso. ¿Qué pasa con traer los dólares en determinado tiempo a los exportadores? ¿Qué efectividad puede tener esa medida que les obliga? Primero eran 5 días, ahora extendieron el plazo. Claro, no, me parece que está bien. Eso está bien. Después hay un problema, como muchos, hay que pensar que el exportador le compra cuando liquida, muchas veces tiene que, si tiene un margen de 20-30% sobre lo que compra, de por sí, en verdad muchas veces los costos ya los pagó. De toda esa plata, él exporta 100, pero de costos, entre la compra de granos para poder ejemplo, todo lo que es el pago de transporte y todo eso, hoy ya tuvo el costo de 80. Y esos 80 ya los pagó sobre la mesa. En verdad lo que se les pide que repatrien, sobre todo son los 80 de ganancia. Los 20 de ganancia, disculpen. Los 20 de ganancia, que lo liquide. Que los tengan acá en casa. Que lo liquiden en pesos, claro. Después ellos lo podrán remitir, si es cartil, lo podrán remitir como utilidades y todo eso. Está bien. Pero eso también se puede regular. ¿Hasta cuánto pueden exportar de la ganancia? Las transnacionales, la revisión de utilidad, cuando ven los datos, es muy poco al lado de todo el resto. Estamos hablando del resto. La revisión de utilidad puede ser... ¿Y si no pagaron impuestos? 3.000 millones de dólares por año. Estamos hablando de 25.000 millones de la fuga capital. Y la lo cual en términos compra mucho de compra de dólares, billetes. Después, ¿para qué hace eso? ¿Y la ponen en caja de seguridad? Para echar fútbol. Claro. Todo lo que es compra de dólares a nivel de
Y eso es importante porque viene al tema del rublo y todo eso que querían hablar. Vos cuando le compras al Banco Central es una fuga de capital, porque es una pérdida de reserva del Banco Central. Ejemplo, cuando uno hace un clic para comprar dólares, no, el banco no pone, obviamente no pone dólares, el banco comercial, el que lo pone es el Banco Central. Entonces, sacando de las reservas nacionales para poner en tus reservas de tus propias. Bien. Pero vos después, cuando lo que estás es, ahora con el cepo, que aparece obviamente un tipo de cambio paralelo. Hay gente que quiere los dólares sí o sí. Los dólares sí o sí, billete, sea porque tienen, claro, el famoso blue, sea porque tienen... o pagos, que hacer pagos. No, porque quieren el dólar. Los pagos, sí, los pagos, todo eso se hace en pesos y en verdad el Banco Central te otorga los dólares para hacer pagos. Muchas veces eso es para actividades que son criminales y todo ese tipo de cosas, o en negro en general, no puedes bancarizar lo que tenés. Y después algunas empresas que efectivamente por alguna cosa que tienen dólares en una caja de seguridad, entonces lo van a buscar en blue. Pero cuando pasa eso, todo lo que es en blue y qué sé yo, no es plata del Banco Central. ¿De dónde es? Es plata de toda la plata que ya se salió en su momento de gente que quiere vender. Plata salida del sistema. Que ese es el famoso stock de dólares que hay jugado, de 300, 400 mil millones de dólares, bueno, que está ahí dando vuelta. Claro. Ese es el... Y por ahí está acá en Argentina una gran parte. El de la cueva, claro. No hay que pensar que está afuera toda la plata esa. Claro. Esa plata tiene, bueno, primero de todo lo que son depositados, tiene 30 mil millones. Después sí debes tener en las offshore 100 mil millones, yo calculo, 150 mil millones. Y después muchísimo en la caja de seguridad, no sé cuánto puede llegar a hacer, pero puede llegar a ser 50, 100 mil millones de dólares también. Por lo cual ahí tenemos, en verdad, más de la mitad de ese stock de 300 mil millones de dólares que está acá. ¿Quién contabiliza los números que estás Gallero. Jorge Gallero. Jorge Gallero es el que hace las cuentas, lo hace con Jorge Gallero. ¿Verdad? Lo está haciendo Magdalena Rúa, ahora una compañía del Centro Cultural de la Cooperación, que labura, bueno, yo laburo bastante con ella también, que está llevando adelante la contabilidad de esa. ¿Y los datos, cómo sé que son verídicos? Y es una estimación. Son aproximativos. Porque por tratarse muchas veces de plata en negro, claro, por eso. A eso iba. Pero hay método de cálculo y más o menos se calcula que entre 300 y 400 mil. Y con otros, si los comparo con otro centro de información, porque uno va a tirar para un lado y otro va a tirar para el otro. La derecha nunca te va a sacar la cuenta. Después el que hizo la cuenta es Basualdo y Culfas, en su momento, de 2002, que quedó medio vieja. Igual eso se charló con Culfas y creo que la que hicieron Jorge Gallero y Magdalena Rúa está más cerca. Y aparte ahí se recopilan efectivamente todas las cuentas que te hicieron acerca de... Una cosa realmente terrible para el país no fue el hecho de la dolarización de los servicios que hizo que las empresas, las pymes sobre todo, no pudieran subsistir. Sí. El tema de las tarifas, sí, en eso voy con eso de dolarizar también. Yo creo ahí, por ahí para hablar un poquito de lo que se viene, hay dos cosas que ya dijo Alberto que quiere hacer, que es, número uno, bajar las tarifas. Sí, desdolarizar. Vamos a volver a las tarifas regaladas ¿Desdolarizar o bajarlas? Desdolarizar. Desdolarizarla, es decir, que esté más en línea con los costos y más en línea con también... Salarios, sí, todo. Claro. Sí, con los costos que vale la energía. Coincidente con los ingresos. Claro, y exactamente. Y después, a nivel de la demanda, una cosa va a ser residencial, que me parece que ahí, por ahí va a haber un ajuste en función de un coeficiente salarial, más que el dólar, por ejemplo. Habló de zonas. Va a haber un tema de zonas, seguramente para la producción industrial va a tener un subsidio mayor. Claro, alivio. Y a los jubilados. 20%. Seguramente, digamos. Después está, digamos, hay una cosa que es la estructura de costos,
que hay que más o menos mantenerla. Después el tema de las ganancias se puede... Y el sueldo de los jubilados bajó de casi $500 a 200. Sí, y después efectivamente a nivel de la demanda segmentar en función de que no es lo mismo una jubilada en Buenos Aires que una minera en Macatamarca. Sí, totalmente. Eso me parece que es clave. Después las tasas de interés, bajarlas. Digamos, hoy por hoy es el 85%. Si vos tenés 60% de inflación, tendría que estar en 55% las tasas, como para ir justamente... ¿Cómo se justifica el 86% de una tasa casi 90%? No tiene sentido. Para mí, bueno, no, tiene que ver con la teoría que tienen. Cuando más alta la tasa, no pedís crédito, no lo podés hacer. Sí, pero con relación a este tema, la nuestra. Sí, que la forma, el pagar esa tasa de interés tiene por objetivo secar el mercado de dinero. Pero no es también que el Estado necesita dinero y lo pide prestado a los bancos. ¿No hay también un interés en eso? Pues todo el interés de secar el mercado. Ah, mira, yo pensé porque que el Estado después no... El Estado hay que diferenciar lo que es el gobierno y el Banco Central. Sí. Los bancos, la plata que está depositada se la deja al Banco Central. El Banco Central se queda con los pesos, pero no los gasta, porque no tiene estructura de gasto. ¿Qué quiere decir secar el mercado? De que sacar la billetes. plata. Que no haya guita. Que no haya plata. A ver, que me explique. Sí, Que no haya plata. ahora guita. Vieron que está esa... No, que yo escucho mal, por eso. que no haya plata en el mercado. ¿Vieron esa idea que me parece que eso también es importante? De que se compara a veces el Estado con una empresa o una casa. De que el Estado no tiene que gastar más de lo que ingresa. El tema es que eso es interesante porque lleva a una contradicción. Porque si usted gana más de lo que gasta, usted también, no pueden ganar todos. Porque alguien tiene que perder porque si somos dos, yo gano más de lo que gasto. Tiene que ser, entonces ella tiene que estar al revés. ¿Y la tarjetea? ¿Eso de tarjetear? ¿Cómo hacen en Estados Unidos? No, está bien, pero más allá de eso. ¿Tarjetear eso no? Está bien, pero eso sería como un detalle, después se verá. Pero digamos, eso me parece importante. ¿Qué quiere decir eso? De que vos si tenés dos sectores, el sector privado y el sector público, uno tiene que ganar más que el otro. Es decir, que cuando el sector público, por ejemplo, tiene superávit fiscal, quiere decir que el sector privado está pagando más impuestos de lo que el Estado gasta, que cuando el Estado gasta se lo compra al sector privado. Todo lo que gasta el sector privado termina en el bolsillo del sector privado. Todo lo que gasta el sector público termina en el bolsillo del sector privado. Ejemplo, una docente, su sueldo de docente va a comprar. Es para comprar cosas. Y a las pymes, no se va a ir. Cuando compra muebles, el Estado, el mueble lo hace una empresa privada. Cuando hace una obra, la obra la hace una empresa privada. Pero eso es importante saberlo. El gasto del Estado siempre es ganancia del sector privado. Entonces, lo interesante es que el Estado está tratando de tener justamente ese superávit fiscal. Pero ¿qué quiere decir ese superávit fiscal? De que en verdad él gana más, recauda más de lo que gasta. Lo que quiere decir para el otro lado de la moneda, es que el sector privado, claro, está pagando más impuestos de lo que está recibiendo de dinero por parte del Estado. Y eso es secar la plaza. Es decir, empezar a sacar dinero de la economía. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Y obviamente cuando vos sacás dinero de la economía, el empresario no sabe a quién venderle. Y nadie llega a fin de mes. Y aparece el hambre. Y aparece el hambre. Esos son los procesos de doble ajuste que yo digo. Porque ajusta el Estado, pero también ajusta el sector privado. El privado también ajusta. ¿Por qué? Porque vende menos. Sí, y a él también le crecen las restricciones. Sí, porque sí. si vos Es el caso de la docente. La ajustaste a la docente, pero también la ajustaste al comerciante que le vende a la docente. Bueno, es un círculo. Es un círculo vicioso. No me acuerdo si fuiste vos el que en una de las charlas en Jaureche habías comentado del tema del hospital, que si se pone un hospital en un lugar, aparece el kiosco de diario, la remisería. Eso es súper gráfico. Jaureche 2016. La florería y la funeraria. Que eso queda claro, porque al hospital
lo vas cerrando, sacás a los médicos, o cobran menos, o se cierra el hospital y se cierra toda una y se cierra todo. Se cierra todo el negocio que está ahí alrededor. Eso me parece importante. Entonces quiere decir que la cosa tiene que funcionar al revés. Para que el privado gane, el Estado siempre tiene que perder. Porque eso es un concepto difícil de comprenderlo, porque decir, pero escuchame, los Pumas tienen que ganar, perdieron, tienen que ganar, que yo. Y los superávit tremendos, famosos. Estamos en una sociedad en la cual hay que ganar y decir que ese esquema solo cierra si alguien pierde, en el deporte también es igual. Eso implica que para que el sector privado gane en cualquier país, el Estado tiene que tener... ¿Eso está bien? Lo de los superávit también, lo de aquí. Es la forma que tiene el Estado, es la forma que tiene el Estado para hacer llegar el dinero a la gente. Si yo aumento, si mi déficit es porque le aumenté 10% el sueldo de los docentes, esa plata va a redundar en una mejora. Ese billete va a circular y va a llegar hasta el comercio, que va a comprar. Ahí es donde aparece el círculo virtuoso. Paga los impuestos, paga más impuestos. Es decir, que pierde provisoriamente. Pierde provisoriamente. Claro, y de alguna manera después... No, estructuralmente tiene que perder. Perdón. Estructuralmente tiene que... Para crear dinero el Estado tiene que tener déficit. Eso a veces, y obviamente le pasa en todos los estados. En Estados Unidos, Gran Bretaña tiene un déficit tremendo, ¿no? Sí, en Estados Unidos, sí. En Estados Unidos el déficit comercial y el déficit de la balanza de pagos es impresionante. Bueno, pero lo que pasa, fabrican la del dólar. Pero es el mismo ejemplo que a nivel mundial. Muchos de los países a nivel tiene la maquinita. No, en Europa. El dólar. En Europa. Sí, no, está bien, pero quiero agarrar el tema de Estados Unidos. Estados Unidos, para que tiene dos opciones, pasa lo mismo que con el Estado nacional. Estados Unidos, si tuviera superávit comercial y superávit en toda la balanza de pagos, ¿qué pasaría? La verdad, va sacando dólares de todo el mundo. Entonces, y entonces todo el mundo estaría en la situación que estamos nosotros, la restricción de divisas. En verdad, para que funcione el sistema capitalista nuevo, es que el Estado mundial, con su dinero mundial, que es el dólar, tiene que dar déficit, tiene que emitir dinero para que haya dinero en toda la economía, para que todo diciendo lo contrario. Es cultural. Siempre están los economistas de la televisión, los diarios, siempre. El problema es el déficit fiscal. Así empezó este gobierno. Claro. Pero por eso, y eso vuelve de nuevo al tema del dinero. El dinero no necesita respaldo. Para que podamos ver lo que dice. No necesita respaldo, sino que al contrario, tiene que generarse en un marco de confianza institucional, como les dije, para que aparezca el dinero tiene que haber déficit. Si el Estado no tuviera, si tuviera déficit cero, no habría pesos. No habría pesos. Digamos, todos los billetes que están dando vuelta es la suma de todos los déficits que tuvo el Estado en el momento. Si no hubiese tenido déficit nunca el Estado argentino en los 200 años que tiene, no existiría el billete, pesos. Entonces, es como más filosófico de la existencia misma del dinero. Pero no se podía mantener equilibrado. O sea, si vos no querés estoy preguntando, ¿por qué tiene que haber déficit y no equilibrado? Que no haya el famoso déficit cero. ¿Cuál sería el problema? Que no lo llevas a la basura. Si el déficit fuera cero. ¿Cómo agua yo? Si vos crecés, me parece que podrías llegar a tener un déficit cero. Vos crecés como... Claro. Si vos ya estás creciendo y los bancos están generando muchísimos préstamos, vos podés tener un déficit cero. Pero los bancos en Argentina, bueno, hoy no están generando préstamos, con lo cual es un tema. El dinero tiene que aparecer de algún lado para que haya crecimiento. Y muchas veces termina generándose desde el Estado. Tiene que haber una dirección, digamos. Y por eso el tema. Lula decía que el Estado es para los pobres. Pero los ricos no necesitan Estado. Una pregunta. Por ejemplo, ¿puede existir algo, no sé, que reglamente que las empresas no pueden sacar la plata del país, como pasa en otros lugares, que no se puede? Por ejemplo, acá me acuerdo que
Carrefour sacaba lo que ganaba acá en Argentina, se lo llevaba, claro, a... Pero eso no es el problema principal. El que invierte, yo No, creo pero que... yo digo como para que la economía se desarrolle acá, ¿no? Que se lo tenga Claro. que llevar a otro lado. Es un tema las empresas transnacionales, pero de nuevo, la revisión de utilidades son 3.000 millones de dólares por año y al lado de los 25 de la fuga de capital es poco. Después, por otro lado, el que invierte tiene derecho a llevarse el plata. Me parece que ahí es como lógico y bueno, simplemente hay años que la inversión extranjera directa es mayor que la revisión de utilidades, con lo cual la balanza te aporta más dinero a las transnacionales que lo que se llevan y otros que va al revés. Pero no es uno de los graves problemas. Sí me parece que después, dentro de cómo se estructuran los mercados, por ejemplo, el supermercado, habría que limitar muchísimo la forma en que ellos implementaron, bueno, pero eso es más micro, la forma en que las transnacionales te van comiendo todo. Eso sí es un problema, de cómo van distorsionando o acaparándose los mercados internos. Después el tema, claro, minera, Cargill, digamos, hay un montón de cosas que vienen a la transnacional, chao, cagaste porque te va a llevar todo el mercado. Esas cosas necesitan, me parece más, pero tiene más que ver con, claro, con la cuestión de regulación, de cómo se maneja la competencia. Ahora, déficit no es límite, no es deuda. No, no es lo mismo. No, el déficit lo financias con emisión monetaria. Siempre con pesos, porque vos pagas con pesos. La deuda externa que se tomó en dólares no sirvió para cubrir el déficit fiscal en pesos del Estado. No es para pagar la jubilación, sino que la deuda externa fue para engrosar las reservas, para financiar, entre otras cosas, la compra de dólares de los argentinos. La fuga. Entonces, hay que diferenciar lo que es, todo lo que es la parte en pesos, todo el déficit del Estado siempre se maneja con emisión monetaria. Y la parte del sector externo, que es cómo se manejan los dólares. Con lo cual el tema, me preguntaban del superávit gemelo, fue un momento medio excepcional, habíamos defolteado todos los bonos, era un quilombo, y fue un momento excepcional de la Argentina que no va a volver. Aparte, el superávit gemelo implica de que vos tenías muy pocas, lo tenías sobre todo porque tenías muy pocas importaciones. Y tenías muy pocas importaciones porque tenías muchísima pobreza. Había poco consumo. Fábricas cerradas. 2002, 2003, hasta el 2007 tuvimos superávit gemelo. El tema es que enseguida, cuando vos recuperaste más o menos los ingresos que tenías normalmente de la Argentina, volviste a tener déficit. Pero después lo que hay que saber es que el déficit no tiene por qué ser malo, es un problema porque tiene que ver con la restricción externa. Importar no es malo. Si vos hay cosas, muchas veces lo que se importa son maquinaria. Una cosa es importar bienes de consumo y otra cosa es importar maquinaria. Si vos importás bienes de consumo, en verdad lo que está pasando es que vos estás activando la industria. Estás destruyendo la industria si vos importás bienes de consumo. Si vos importás bienes de capitales, que es lo que pasaba con China, en verdad quiere decir que vos estás haciendo en el país los productos para bienes de consumo, y eso es importante. Cambió muchísimo la relación con China durante los 2000, porque nosotros antes importábamos la baratija del todo por 2 pesos, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te cuentas cómo es? Los tipos decían, te tiraban todo un container con productos, vos no sabías ni lo que venía. Eso lo ponías todo en una góndola y no sabías ni lo que venía dentro del container, pero todo se vendía. Bueno, no es todo barato. Pero a partir del 2007, del 2003 sobre todo, lo que importábamos cada vez más son tecnología y bienes de capital chino. Esas cosas también es importante. Faltan 30 días para las elecciones, ¿no? Aproximadamente. Y la sangría diaria del Banco Central está 36. pesos más, pesos menos, 100 millones de dólares por día. Las reservas netas, que en papeles, el líquido del Banco Central, no llegan a 10.000 millones de dólares. A este ritmo van a quedar 3.000 millones de dólares menos. O sea que nuestras reservas, cuando se vaya este gobierno, van a ser 7.000. ¿Qué pasa?
¿Qué opinás vos y qué solución podría haber para que no ocurra esto? Sí, bueno, número uno... Sí, podría ser... No, en serio, yo no quiero... Número uno me parece que el tema de compra de dólares de $10.000 queda muy grande y hay que reducirlo bastante. Hay que reducir de vuelta. Sí. O sea, el control de capital tiene que ser más férreo, me parece que tiene que ser más duro. ¿Por qué? Porque vos el año que viene, si tenés más de $7.000 millones de compra de dólares de los argentinos, vas a tener un problema. Y después, por otro lado, lo que hay el año que viene, muchísimos bonos que vencen, hay $20.000 millones para pagar de deuda externa entre intereses, entonces eso se tiene que renegociar. Hay que renegociar. Hoy los bonos están caídos, están a la mitad de sus precios. Si vos propones un canje que sea que los acreedores agarren un 60, 70%, 80% del valor, sí, tal vez es buen negocio para los acreedores porque saben que vos le vas a pagar, y es buen negocio para vos porque vos podés empezar a mirar un poco más tranquilo el futuro. Parece que va a haber algo de ese estilo. La diferencia entre reperfilamiento y negociación. Claro, el reperfilamiento, la verdad que no sé, pero el reperfilamiento es cambiar renegociar la tasa de interés nomás, el plazo y el monto, digamos, ¿no? La renegociación, cuando renegocias el capital o haces un canje, ese tipo de cosas que es más potente, me parece que ahí vamos a tener que ir por ese lado. Y después el tema, sí, si es posible mejor, sí. Después el tema del Fondo Monetario Internacional me parece que es un tema también para charlarlo. Ese de Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos. Entonces vos no podés quedar mal con Trump, es un loco de mierda, con lo cual en cualquier momento te manda el ejército como el hace de Irán y andás a ver. ¿Y cómo están queriendo hacer con Venezuela? Sí, tiene una salida. Sí, la suerte que tenemos, yo creo, dentro de todo, es que hay otra fuente de financiamiento que es China. Claro. Que eso te abre, no es como Alfonsín que moría en los bancos de Estados Unidos, sino que acá estamos hablando de otra coyuntura. Y convengamos que el swap sigue estando vigente. Pero se puede pensar en otras cosas. Obviamente los chinos invierten distinta, invierten Wall Street, digamos, son bonos y no saben qué hacer vos con tu bono. Por eso vos lo pudiste dirigir hacia financiar la fuga de capital. Ellos te financian la infraestructura. La guerra comercial entre China y Rusia es tan vigente porque China es el mayor acreedor de papeles de Estados Unidos, ¿de verdad? Sí. Bueno, ahí no quiero dejar de hablar del tema del oro, de que efectivamente China está comprando muchísimo oro porque aparece en el horizonte, puede ser 10 años, el tema de la disputa hegemónica entre los dos países, y esa disputa se da en muchísimos niveles comerciales, como lo estamos viendo ahora, el tema de la soja, el tema tecnológico, que es ahora con el 5G, es algo que se viene, digamos, van a estar todos los aparatos, incluso la heladera, enganchados con internet, ya les voy avisando, es una locura total, pero eso implica efectivamente una nueva tecnología de conexión que es el 5G, y el que maneja el 5G es Huawei. Huawei es una empresa, no es cualquier empresa, es una empresa que tiene muchísimos vínculos con el Ejército Rojo de China. Es un proveedor directo, algunos dicen que es del Ejército Rojo directamente. Y que obviamente que también dentro de las potencialidades que tiene el 5G es la posibilidad de generar espionaje. Bueno, ya, de que Dios todo eso. Sí, eso es lo que ¿Sabés que no se puede vender en Estados Unidos? La marca. No te lo venden los Huawei, porque dicen probablemente son espionajes. Es una cosa de que se metieron presa a la principal ejecutiva de Huawei. Sí. Metieron presa a la principal ejecutiva de Huawei, que es hija del fundador, y que por un negocio que hizo Huawei en Irán, que no tiene absolutamente nada que ver con Estados Unidos. Entonces es una cosa que... Se inmiscuyeron en un negocio tercero.
Exacto. Pero porque ellos son así, vos si querés hacer negocio con Cuba, los tipos te pueden llegar a hacer mierda. ¿Por qué? Porque están con Venezuela y con Irán. Sí, pero sí lo quisieron hacer ayuda humanitaria. Es totalmente anómalo al funcionamiento del sistema. Totalmente. O si vos querés comprarle pistacho a Irán, tenés también todo tu derecho. Dentro de poco. Pero bueno, aparece el tema de... Por eso digamos, hay que tener cuidado también cuando uno va no pelearse con Trump, porque es un loco de mierda. Claro, decís eso, pero por otro lado dijiste que puede ser China una fuente de negociación. Seguro. Que hay que encontrar fuente de negociación. Y de algún lado hay que traer los recursos. Hay que saber manejarlo. Es un equilibrio que hay que saber manejarlo. La tercera posición. Es una cosa que hay que saber manejarlo. China, por ahí si Argentina estuviera físicamente, geográficamente en Asia, sería otra cosa. Pero estamos lejos de China y qué sé yo. No obstante, somos proveedor de soja muy importante para ellos. La cuestión es que sí, que aparece todo un tema de la guerra que va escalando y que en algún punto va a llegar a qué moneda se transa a nivel internacional, si se sigue con el dólar o si se puede hacer con el yuan. Entonces, parándose un poquito sobre esa posibilidad, lo que están empezando a hacer para que sea moneda de reserva del yuan, efectivamente, es no depender ya de los dólares de Estados Unidos, que están los bonos del tesoro, digamos, que están en la reserva, sino ya tener una estructura propia de respaldo sobre el oro, aunque sea respaldar una parte sobre el oro, ya no sobre el dólar. Que es una forma de autonomizarse, estamos hablando de procesos de 10 años. Están comprando muchísimo oro por año, mucho más, pero de acá a que eso quede efectivamente algo importante, estamos lejos. ¿Y a quién le Rusia también está comprando oro. ¿A Suiza? Rusia también se está fortaleciendo en oro. Lógico. Va a venir un quilombo. Venezuela es buen proveedor. Proveedor de oro. De oro, Una cosa interesante me parece que también. lo compra a Suiza porque ahí están las refinadoras de oro. Porque una cosa es el mineral y otra cosa es el lingote. Claro, y aparte del lingote tiene que tener una referencia, un sello que se lo da, bueno, es todo un negocio armado, que lo tiene armado los suizos y que es de ellos. Que es de ellos. ¿Y el oro en qué países está? O sea, que se extrae acá, se extrae en los Andes, de varios lados. Imagino que en otro, no sé, ahora creo que es más de... Unión Sudafricana. Me parece que es Sudáfrica. ¿Qué opinas de las bitcoins? De las monedas bitcoin. Podría ser obviamente nosotros no estamos ni hablando de para monedas sin respaldo. Claro, justamente. No, pero el Petro tiene respaldo. El Petro tiene, sí. Pero... ¿Puede ser una alternativa viable en el futuro? No, porque ¿verdad? El Bitcoin es como una acción hoy por hoy, es como un papel, un activo. Puede subir y bajar, con lo cual es demasiado... Riesgo el que corre una nación. Exactamente. Entonces, no sería muy viable. No es estable, todavía no tiene mercado. Es como todas las cosas nuevas que aparecen, llegado un momento se tienen que estabilizar un precio, unos actores. Hasta ahora son como intercambios, pero que no tienen una estabilidad, una cosa que vos digas, bueno, esto funciona. Entonces, un precio más o menos de referencia. Por eso necesita muchas veces una institución o un respaldo, que puede llegar a ser un respaldo, o algo que más o menos para las deudas tenés la calificadora de riesgo. Pero el Bitcoin había aumentado de una manera sideral hasta que apareció el Petro y cayó brutalmente y Trump prohibió a todos los países que él maneja que compraran petros. Sí, eso ya ahí se me escapa. Sí, eso chico, sí, es muy probable. Y bueno, está todo el tema de la fintech, digamos, está cambiando mucho todo, la tecnología de todo. Y habrá que seguir, porque ya son muchos. Ahora abrimos muchos temas, ¿no? Sí. Yo no sé, por ahí no fuimos al diablo. Está bien, antes del dólar estaba el oro, digamos, como reserva, ¿no? Perón entró en el Banco Central y se chocaba con los lingotes de oro, no sé cómo era. No, pero teníamos el oro. Se hablaba en términos de oro en lugar de términos de oro.
Patrón oro. El patrón oro. Pues hablaba todo lo que hoy comenzaste la charla acerca de las restricciones externas, no era dólar, era oro. Claro. ¿No? Sí, fue oro también hasta que Estados Unidos dijo hasta los basta. 70, que los dos valían, había un tipo de cambio único entre el dólar y el oro, y el dólar y el resto de las monedas. Estaba así. Hasta que Nixon devaluó en los años 70 y ahí bueno ya... ¿Tenés idea qué tan desierto es la medida que tomó Macri apenas al asumir de enviar una cantidad de dólares de oro a Inglaterra? No, sí, eso lo hizo. Son cosas que, como les dije... Para que se las cuide. Hipotecar el país. Hipotecar el país. Son cosas que... ¿Qué presidente cipayo realmente? ¿Qué cipayo? Son cosas que, igual yo diría, es simbólico, porque como les dije, no necesitas el oro ese para respaldar la moneda. No es por eso que nos fuimos al tacho, digamos. No, obviamente por una serie de errores se convirtió es simbólico y Sí, pero está allá. Es un La realidad es que está allá. Está allá. Y más allá de eso, te hago una consulta a futuro. Pensando que hipotéticamente Alberto Fernández pueda tener un triunfo con un 54-55% de los votos, 60, que es, ojalá, bien, lo que le daría una espalda fuerte, o sea, un poder político importante. Mayoría nada más Cámara de Representantes. No poder real, sí poder político. Bien, y a todo lo que viniste hablando y hemos venido hablando todos de el gran tema del drama de la diferencia de dólares, que nos da negativa, los 20.000 millones de dólares de vencimiento y esta balanza negativa. ¿No se podría pensar desde el Estado y con este poder político en un nuevo IAPI, lo que fue en 1946, lo que instauró Perón, aquel Instituto Argentino para la Promoción Industrial, pero no para la promoción industrial, sino para la promoción social y para sacar a esta Argentina del momento que estamos viviendo, donde el Estado le compre en pesos los granos a los productores, sean multinacionales o sean grandes productores o medianos productores, y el Estado los venda y se quede con los dólares, nacionalizando la aduana, la banca y todo lo que corresponda? ¿Podremos? No sé. Es una pregunta económica. No, depende de ser real. Económica, política, la espalda. La economía es política, totalmente. Claro, la espalda con un 56-57% de los votos, la espalda política estaría. Sería el momento. Sí, pero vos dijiste que no es el poder real. Exactamente. Ahí yo creo que sí. Sí, pero lo hizo. Se choca con el poder real. Sí, pero lo hizo. Perón tenía los huevos para hacer Yo te quería hacer una pregunta de síntesis general. Está bien. Según lo que planteaste, los economistas liberales y neoliberales plantean que un país para desarrollarse o para crecer tiene que ahorrar. Los keynesianos dicen que un país para crecer o desarrollarse tiene que gastar. Y los economistas marxistas que proponen, que eso medio insinuaste, pero no lo llegaste a plantear totalmente. No, generalmente hacen énfasis en la crisis, los marxistas Por ejemplo, redistribución del ingreso, acá necesitamos eso para redistribución del ingreso y al mismo tiempo planificación, habría que verlo. Yo no estoy tan al tanto de cómo están las discusiones de ahora de los marxistas. Los que están, o sea, a ellos les encanta ver los problemas del capitalismo. Claro. Y yo trato de encontrar la solución. Entonces, como que son cosas que está bien, me parece. Pero uno, desde mi punto de vista, siempre una de las cosas que trata de hacer es como que ya sabemos lo sabemos nosotros, que las crisis son recurrentes, no hay que negar nada sobre eso, pero la cuestión del desarrollo, que es otra cuestión, el desarrollo económico, social de un país, no lo plantean en esos términos los marxistas, con lo cual por ahí es una pregunta que a mí me guía en las cosas que investigo, que pienso obviamente que retomé algunas cosas de cómo funcionan las crisis, es fundamental.
el marxismo ahí, pero hay todo, hay escuelas, yo sé que hay cosas algunos que retoman historia de la Unión Soviética, otros que siguen con la discusión sobre los precios y los valores, pero bueno, yo te digo que es tratando de dar la discusión desde adentro. Y lo que plantea Grabois de expropiar, de reforma agraria. La reforma agraria, planteo las dos cosas, la expropiación y la reforma agraria. Me parece que el tema distribución de las tierras. Claro. Distribución de las tierras. Exacto. El tema de las expropiaciones. Claro. Hay mucha tierra que está, me parece, la fiscal o gente que está para comprar y vender. Más allá de la expropiación, me parece que se podría pensar por fuera de la expropiación. Seguramente alguna compra compulsiva tendrías que hacer. Además. Menor, qué sé yo. Eso es el Instituto de Colonización en Uruguay. Claro. Yo no dudo que eso haya que hacerlo. Es un poco como esa agenda que planteaba. Creo que hay que tener una agenda de más allá de estos 4 años y tener... política de para cierto tipo de decisiones, el tema del peso, del soporte por parte de la mayoría de la gente es esencial. Yo, aparte, hay que sentir bien, ¿no? Ahí la política que quiere la gente, que vota ese 54%. Yo no sé si van hacia una radicalidad en las decisiones de Alberto Fernández. Yo no creo justamente que... Por ahí eso somos el 30% de los kirchneristas, vamos por ese lado. Hicieron una discusión para adelante, pero yo no sé si el 50 y pico que votará a Alberto, la totalidad va a querer va por ese lado. Sino que con que vos le puedas proveer algo de estabilidad, mejorar un poco la cosa, mejorar un poquito la cosa, un capitalismo en serio, porque la verdad que es eso, no es un socialismo a la viste que están todos, no, vuelve el socialismo, que yo dije, la verdad que lo que están dejando ustedes no es capitalismo, es la barbarie total, así que nosotros con que tengamos capitalismo más o menos en serio, ya sería un avance. No es el capitalismo salvaje. Claro, no, pero esto no es siquiera capitalismo. No, esto no es. Los bancos ni siquiera prestan. Esto es depredación del sistema financiero. Sí, pero... Mal. Esto es colonización. Aparte, siquiera Arcor, siquiera a grandes empresas les está yendo bien en esto. Están todos al horno. Capitalismo humanista, la verdad que... Algo bueno, pero... Eso, capitalismo humanista. Yo creo que hay algo que habla mucho de Alberto, incluso Cristina, que es el tema del orden. ¿No? El reordenar la vida de la gente. Sí, ponerle un norte medianamente cercano. El norte que sea el sur. No, un norte que decir, bueno, voy a, dentro de 2 meses voy a gastar esto y voy a poder seguir comprando esto a un valor similar. Eso, estabilidad, poder prever hacia adelante. Exacto. Saber que podés vivir tranquilo, digamos. Hay 2 modelos. Hay un modelo de Estado y hay un modelo empresarial. No puede haber 2 modelos conviviendo, como fue el caso de Macri. El ministro de Trabajo no puede ser reemplazado por un gerente de relaciones humanas, de recursos humanos. Los gastos del Estado no pueden ser reducidos en bien de esa empresa. Tienen que ser absolutamente bien distribuidos y con inclusión social. En la empresa, cuanto más reducís tu plantel de empleados, mejor te va a ir. Y optimizar tu rendimiento buscando emprendedores. El Estado es otra cosa, es inclusivo, tiene que buscar a través de la educación que todo el mundo ascienda junto, de manera que son 2 caras de una forma de gobernar un país. Y hay que inclinarse directamente por esta otra,
Los sueldos no son gastos, son derechos. Son derechos. Las paritarias son esenciales en las empresas. ¿Qué va a haber paritarias? No existen las paritarias para un empresario. Lo dijo Roca en un momento de sinceramiento, y hay que bajar los salarios, hay que bajar los costos. Los salarios son costos para ellos. En fin, esa es la dos caras. Una variable de ajuste que termina. Pero hay un cortando 30 y pico % que quiere lo que Exactamente. tenemos hoy. No va a cambiar. Ah, No no. es fácil la cosa. No, es fácil. cultural. ¿Por qué haciendo un... No es fácil. Hay un 1% de ricos y un 30%? Bueno, El índice de Gini, por ejemplo, Macri lo subió. Sí, se pegó. No. Y estábamos Claro. en 30 y pico, casi Eh, 40. casi antes de llegar a 1, que es uno de los mejores. hay Bueno, millones de personas supuesto, que se si llegas a quejan uno, de los estamos piqueteros todos que muertos. cortan las calles. No, cuando llegás a menos La de 1. comunidad rural cuando cortaba No las sé qué. autopistas. Estamos en recreo. Sí, bueno, ya estamos cerrando. Sí, sí, Ya obviamente. llega la hora del brindis dentro de unos minutos. No, pero mirá vos que grave es la situación, que faltan vacunas para el sarampión y para varicela, entre otras enfermedades, porque bajó el rango del Ministerio de Salud al rango de Secretaría. Bueno, o sea, es bajarla más, No, bajarla podría del haber Estado algo peor. Tal vez por Ministerio de esa razón. Enfermedades. a la más mínima expresión. Bajó el Estado a eliminar el Estado. Es un empresario. No es porque lo hayas bajado de categoría. Sí, al bajar de categoría baja costos al Estado. Bueno, ¿no es cierto? pero es por una resolución, Pero por una resolución del Estado que ¿Pero ha por qué? bajado los costos Para comprar menos vacunas con para- AstraZeneca. Pero para vos lo bajar- decís desde el Estado, y la gente que va a la farmacia con una receta, con 3 medicamentos, y compra uno, O no no. puede comprar los 3. Claro. Es decir, Esto es estamos peor en un todavía. estado genocida. Es peor. La situación actual es un estado genocida. Y no te estoy diciendo que están canjeando vestimenta por medicamentos y encima los medicamentos son vencidos No, y pero la gente además se los toma igual. los chicos que no Porque compren son placebos. No quedan hacen nada. inutilizados de por vida. Vamos a tener No, por eso. una generación Y sí, de zombies. Eso se deshumaniza, la gente que vive en la calle, ¿ves? Dice, ¿cómo pintabas? ¿Cómo haces? comercios, Sí, no, pero la gente que puede ir en la calle puede ser recuperada si tuvo una infancia donde estuvo bien. Sí, pero- Exactamente. La sustancia a la que te referís vos es la mielina. Si el chico no produce mielina, no. Queda como vos. ¿De qué marca es la mielina? No, la sustancia del cerebro. me la puedo preguntar. Pobrecita. No se ve Che, nada para damos por terminada un aplauso para